Bueno, muy amable, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Y a continuación el tema que vamos a tratar va dirigido a aquellas personas, familias, grupos que tienen problemas de audición. La tecnología en rehabilitación auditiva ha avanzado en los últimos años. Este avance de esta tecnología ha hecho que los audífonos que se utilizan para escuchar pues sean mucho más efectivos, la gente escucha mejor, son más estéticos, son más pequeños, prácticos y con diferentes utilidades para la vida cotidiana. Está con nosotros la doctora Silvia Bonilla, ella es audióloga y ella representa una empresa que se llama Audinsa, ese es el término correcto. Doctora Silvia, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación, buenos días. Usted es audióloga. Sí, correcto. Para estudiar audio, para ser audióloga, ¿se tiene que estudiar medicina primero? ¿Cómo es la historia? Es una especialización solamente de audiología. Solamente audiología. Solamente audiología. Bueno, y el tema que vamos a abordar en el día de hoy va enfocado a adultos a mayores que tienen dificultades en escuchar, pero también aquellas personas que tienen problemas de audición. Cualquier persona que tenga un problema de audición y que requiera un audífono para escuchar. Y vamos a hacer énfasis en los audífonos. En los audífonos. ¿Por qué razón audífonos? Ok, cuando pensamos en audífonos es porque ya existe un problema de audición establecido que no podemos revertir ni con medicamentos ni con cirugías. Ya la persona ya está perdiendo oído y no hay nada que hacer. No hay nada que podamos hacer. Entonces el audífono va a venir a ser una ayuda para escuchar mejor esos sonidos que no estamos percibiendo con nuestro oído. ¿No? Entonces ya actualmente tenemos con el avance de la tecnología diferentes dispositivos que nos van a ayudar no solo a escuchar mejor, sino también a tener esas habilidades auditivas que también se van perdiendo con la audición. Muy bien, vamos a mostrarlos y lo vamos a hacer con muy despacio. Le voy a pedir a la doctora que cuando los manipule, porque son pequeños, para que la cámara los pueda captar, y a ustedes, amigos televidentes, para que estén muy pendientes de lo que ella va a comentar, porque pues esto le va a aliviar la vida a muchísimos seres humanos. Aparece en la parte inferior de su pantalla un número telefónico que es la clínica Audinsa. Ese es el término, ¿cierto? Correcto. Audinsa, y el teléfono es el 2560-5580. 2560-5580, y como consejo les sugiero que tengan ese número ahí porque les va a servir mucho. Bueno, ¿cuál es el problema más común cuando se empieza a perder el oído, doctora? El problema más común es no entender cuando le están hablando. Eso me parece. El problema de comprensión y el Ajá. problema de discriminación es el problema más común cuando empezamos a presentar una pérdida auditiva. Correcto. ¿Y cuál es el audífono en ese sentido que nos va a ayudar a mejorar esa parte? Dependiendo del nivel de audición que tenga la persona, ¿verdad? Después de hacer una evaluación auditiva, determinamos cuál es el nivel auditivo que tiene y vamos a escoger el audífono que se va a adaptar de acuerdo a esas necesidades de audición y también de su vida social. Esto es como en la vista, cuando uno va al optómetra le hacen una revisión, le hacen un examen para establecer qué nivel de, cómo está viendo. Correcto. Aquí lo mismo, cómo está escuchando. Exactamente. ¿El examen en sí en qué consiste? Consiste en diferentes sonidos que están de acuerdo a la voz o a cuando una persona nos está hablando y se pasa al volumen al que deberíamos de estar escuchando. Correcto. Entonces, si la persona no escucha dentro de ese parámetro, empezamos a subir el volumen para establecer entonces cuál es el nivel más bajo que está escuchando. ¿Cómo estamos en Costa Rica? ¿Escuchamos bien o está la cosa muy regular? Estamos más o menos. Estamos más o menos. Más o menos, sí. ¿Cuál es la causa por la cual empezamos a perder la audición, doctora? La principal causa es por exposición al ruido. Ajá. Ahora salimos a la calle, el ruido de los automóviles, tenemos empresas cerca a nuestras casas, ¿verdad? O hay personas que están más comúnmente trabajando en fábricas y ese ruido va generando un deterioro prematuro de la audición. Los muchachos hoy en día viven conectados con los benditos audífonos, sí. Y uno a veces alcanza a escuchar, uno que está lejos alcanza sí. a escuchar la música que ellos tienen. Eso va a perjudicar el oído. Eventualmente va a perjudicar el oído. Que el muchacho no lo sienta en el momento, pero más adelante... Eventualmente va a empezar a decir, no escucho bien, no entiendo, en el colegio, en la universidad, o empieza a escuchar ruiditos en los oídos que también pueden ser un signo de pérdida auditiva. Correcto, muy bien. Doctora, hecho el examen, se establece ¿cómo estoy escuchando yo? Que cuando la audición se está perdiendo, pero no es mucho, no es tan grave el problema, ¿cuál es el audífono? Ok, tenemos diferentes tipos de audífonos. Técnicamente tenemos el audífono que va detrás de la orejita, ¿verdad? Que sería como este. O tenemos los audífonos que van dentro de la orejita, que serían ya audífonitos que se hacen a la medida como este. Irían completamente dentro del oído, de la orejita, ¿verdad? Entonces, dependiendo del nivel de audición, así va a ser el audífono. Antes se pensaba que el audífono tenía que ser muy grande
para cubrir una mayor pérdida auditiva y pensábamos en un audífono más o menos como este. Vamos a dejarlo para que la cámara... O sea, antes era ese... Ahorita se siguen utilizando audífonos detrás de la orejita más o menos de este tamaño, pero antes eran todavía más grandes. Mucho más grandes. Exactamente. Entonces, correcto, la tecnología ha ido avanzando y ha hecho que lleguemos a niveles de audífono que son cada vez más estéticos y más pequeñitos. Vamos a mostrarlo a esta cámara, si está la mano, doctora. Ahí despacito, muy bien. Ese es un audífono moderno. Correcto, es más moderno. Este Correcto. es lo último en tecnología que ha salido, ¿verdad? Y vea que es completamente una diferencia, ¿verdad?, significativa entre los dos audífonos, ¿verdad? Muy bien. Esto que usted nos trajo es un ejemplo para... Del sistema auditivo. Correcto. ¿Verdad? Cuando tenemos una pérdida auditiva que ya es permanente, el oído se va a dañar en esta parte más interna que va a ser la cóclea. ¿Verdad? Por eso es que no podemos revertir esa pérdida auditiva con medicamentos ni con cirugías, porque ya esta parte de acá interna es la que va a estar dañada y son las células que no vamos a poder mejorar. Correcto. Muy bien. Entonces volvamos a los audífonos. Sí. Hoy en día, lo que ustedes le están ofreciendo, la clínica Audinsa le está ofreciendo a la gente la posibilidad de tener un audífono, primero que sea con el que se escuche mucho mejor. Correcto. Y el tamaño. Claro, y el tamaño. La estética es muy importante, ¿verdad? Porque entre más pequeño sea, pues vamos a tener una posibilidad de que la persona lo vaya a aceptar mejor y que se vaya a sentir mejor con ese audífono. Mientras seguimos dialogando con la doctora Silvia Bonilla de la clínica Audinsa, perdón, se me quedó grande el nombre, Audinsa. Yo quiero invitarlos a ustedes, amigos televidentes, señoras o señores, que tengan alguna pregunta, que aprovechemos la presencia de la especialista en su momento en el estudio. Marquen, por favor, el 905-398-7288 y también pueden marcar en este momento el 2547-9393 para que pregunten lo que deseen. Hablemos de esto, doctora. Ok. ¿Qué pasa con los audífonos? El audífono me va a amplificar el sonido, ¿verdad? Y el principal uso que vamos a querer con los audífonos es escuchar mejor. Correcto. Pero con la pérdida auditiva también perdemos habilidades auditivas como la habilidad para discriminar sonidos. Y de ahí viene entonces el avance que ha tenido que hacer la tecnología para mejorar esos audífonos, no solo estéticamente y en cuanto al tamaño, sino también en la capacidad de reproducir hasta cierto punto la capacidad auditiva para escuchar. Esa parte no me la entendí. Me la repite en otros términos si es tan amable. Entonces, ¿qué pasa con el audífono? Nosotros somos capaces de discriminar cuando hay un ruido ambiental y escoger si quiero escuchar a la señora que está en el otro cuarto. Correcto. O escucharlo a usted, ¿verdad? Cuando tenemos una pérdida auditiva, el audífono no tiene esa capacidad. Entonces, el audífono tiene que generar programas para poder escuchar mejor esos sonidos. Eso se llama reducción de ruido. Claro. Entonces, en la reducción de ruido lo que hacemos es detectar, el audífono detecta el sonido y hay personas que dicen, ay, es que yo no me pongo el audífono porque escucho mucho ruido, ¿verdad? Y le molesta y genera cierto rechazo hacia el audífono. La reducción de ruido lo que va a hacer es detectar cuál es el ruido que me molesta para no amplificarlo tanto qué bueno. Y escucharlo a usted mejor. Es como una computadora pequeña. Es una computadora pequeña, exactamente. Entonces, eso hace que la persona lo acepte mejor. Esos son los avances de la tecnología. Ese es el avance de la tecnología. Muy bien, tenemos a Ania Murillo. Ania Murillo nos está llamando desde Punta Arenas y vamos a recibir su comunicación, claro, con muchísimo gusto. Ania, muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo te va? Bien, gracias al señor, hermano Mariano. Ania, ¿hace cuánto estás viendo el programa? Ya bastante. Bastante, bueno, pues muy amable por esa audiencia, muchísimas gracias. Y está con nosotros Silvia Bonilla para que le pregunte lo que quieras. Adelante, Ania. Gracias, hermano. Es para hacer una pregunta a la doctora. Es que yo tengo problemas de vértigo. Y camino, pero pierdo mucho el equilibrio. Me dijeron que yo tenía el oído medio un poquito más pequeño que el oído derecho. Entonces yo quisiera preguntarle, porque yo siento que a mí me tienen que hablar un poco duro, y yo estoy hablando duro también. Entonces me preocupa, porque a mí me dicen muchas veces mis hijos, mamá, no hable tan duro. Pero yo le digo, es que yo ya estoy así, pero es que ellos me dicen que yo estoy hablando duro. Entonces yo quisiera saber qué me puede recomendar. Muy bien, Ania, muchísimas gracias por tu llamada. ¿Tienes ya la pregunta? Sí, claro. Ok, antes de que me contestes esta pregunta, vamos a recibir con otra televidente. Está María Eugenia desde Acerrí. María Eugenia, muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Los felicito por sus programas. Muy amable, gracias, María Eugenia. Aquí está Silvia, ¿cuál es tu pregunta? Una consulta para la doctora.
Doctora, mira que es que yo últimamente siento que no escucho bien y voy caminando y me mareo. Entonces, no sé qué me aconseja usted. Perfecto. Yo soy docente y estoy acostumbrada a mucho ruido. Y entonces uno no se va dando cuenta que va perdiendo un poco la audición. Muy bien, María Eugenia, muy amable, muchísimas gracias por tu consulta. Doctora, entonces, la respuesta para Ania Murillo de Punta Arenas, el problema del vértigo. Las dos preguntas se relacionan un poquito, sí, ¿verdad? señora. En el oído nosotros tenemos tanto el órgano de la audición como el órgano del equilibrio. Entonces, hay daños en la audición que se pueden estar relacionando con el equilibrio. Para eso necesitamos hacer una evaluación auditiva para determinar si esos problemas de equilibrio están relacionados directamente con un problema auditivo, ¿verdad? Sí les recomiendo a ambas que se realicen una evaluación auditiva para poder determinar si ese problema de vértigo tiene algún daño directo en la audición, ¿verdad? Cuando tenemos el oído, los dos oídos son diferentes, a veces podemos escuchar muy bien en un oído y en el otro tenerlo bajito y eso puede generar alguna sensación de desequilibrio, eso puede generar también el vértigo, ¿verdad? Que las señoras están comentando. En cualquiera de los dos casos, de estas dos televidentes, ¿cuál es el procedimiento a seguir con la clínica Audizam? Primero, hacer una evaluación auditiva. Ahí determinamos en qué parte del oído está la lesión auditiva y si necesitamos alguna valoración médica ya especializada, entonces pues referimos en ese caso al especialista para hacer más evaluaciones. Bueno, en términos económicos, sin hablar de precios, doctora, ¿es accesible Claro, sí. ir a la clínica Audinsa? Es completamente accesible. De hecho, nosotros tenemos un programa gratuito para personas de mayores de 65 años, ya como un programa de responsabilidad social de nosotros, ¿verdad? Para la sociedad, tenemos esa consulta gratuita en donde no solo se hace la consulta, sino también las evaluaciones auditivas para determinar el nivel de audición. Esto que estamos viendo en pantalla en este momento, ¿qué significa, doctora? Ok, otra de las señales a la hora de utilizar el audífono de las quejas es la retroalimentación o los pititos, que las personas dicen, es que cuando me pongo el audífono escucho un pitito muy fuerte o cuando escucho teléfono. Correcto. Entonces ahora también la tecnología ha hecho de sistemas de reducción para que ese ruidito no suene tanto. Se disminuye o se anula completamente. Eso se llama cancelación de feedback o de retroalimentación. Entonces lo que hace el audífono es detectar que ese pitito se está generando. Cuando ponemos un teléfono ya no me va a pitar tanto. Oiga, pero ustedes andan con lo último. Es lo último en tecnología. Bueno, muy bien. Este es un material que estamos mostrando para que la gente pues entienda un poco más lo que queremos decir. Correcto. Cuando ya tenemos el hecho también de hacer el audífono más pequeño y cubrir pérdidas cada vez más grandes, hace la posibilidad de que podamos amplificar más el volumen, ¿verdad? Entonces, a la hora a veces de poner el audífono puede generar esos pitillos en los oídos que pueden ser molestos. Ese es el de reducción de ruido que estábamos hablando hace un momento, que el audífono es capaz de detectar todos los ruidos ambientales que tenemos, identificar cuál es la voz o la conversación de la persona y amplificar únicamente ese sonido. ¿Y cómo hace para amplificar el sonido que la persona quiere? Lo detecta, ya hay parámetros de frecuencias que detectan la voz. ¿Pero está conectado con el cerebro? No, el audífono es una computadora que tiene logaritmos especiales que identifican cuál es la voz de la persona que queremos escuchar. Y por medio de los micrófonos detecta si la voz viene de frente o viene de un lado o viene de atrás. Siempre le va a dar más prioridad a la voz que viene de frente. ¿Cuánto duran unos audífonos? Si la persona necesita esos audífonos, ¿cuánto tiempo le duran? La vida útil de un audífono va de 2 años a 5 años aproximadamente, dependiendo del cuidado que le demos y las citas de mantenimiento que se tengan, ¿verdad? Hay que ir con frecuencia. Hay que ir a las citas, porque escuchar con unos audífonos es diferente a escuchar con el oído de uno, ¿verdad? Entonces hay que pasar un proceso de acostumbrarnos. Anoten este nombre, por favor, mis amigos, Clínica Audinsa. Clínica Audinsa, les van a dar mucha información. Además hay un programa completamente gratuito para personas mayores de 65 años, 65 años, por favor aprovechen, y el número telefónico que aparece en pantalla, 2560-5580, repito, 2560-5580. Si llegamos a un acuerdo en este programa, estaremos cada 8 días o cada 15 días, estaremos presentando información sobre problemas auditivos y esta sección estará siendo patrocinada por Audinsa. Y usted nos estará acompañando, doctora Mena. Claro, sí, pues muy amable, muchísimas gracias. Desafortunadamente se nos agotó el tiempo, pero bueno, la información está dada. Muy bien, hoy en día es muy frecuente que los muchachos lleguen a su casa quejándose con la mami. Mami, hoy me estaban molestando los compañeros. Eso tiene un nombre hoy en día, se llama bullying.
Hay una trabajadora social que se volvió experta en el tema y es la invitada especial que tienen tanto Silvia como Pablo. Adelante, muchachos. Así es, Mariano, así que